Gracias. Muy buenas noches, estimados colegas que nos siguen en las redes del Comité Local Talara. Reciban el saludo protocolar del decano departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, de Piura, de la directiva del Comité Local Talara, ¿no? En esta oportunidad, continuando con el programa de capacitaciones que nuestro comité organiza, ¿no? Con la finalidad de darles a conocer temas de alta envergadura, tecnologías, ¿no? E incrementar las capacidades de nuestros colegiados. Eh, Damos la bienvenida a la empresa M&M Contratista para iniciar este webinar, ¿no? Denominado Aplicación Normativa del Código ASME B314, requerimiento clave para la seguridad de transporte de oleoductos, ¿no? Quien va a realizar este webinar es el ingeniero Carlos Córdoba, un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería y especialista en gestión de proyectos con más de 20 años de experiencia. Damos pase a la empresa M&M Contratista para que nos comente un poco de qué va a tratar el webinar y la experiencia de nuestro expositor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, señor Guillermo Morales. A continuación vamos a comenzar con el webinar de hoy, sin antes decirles quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos MM Contratistas. Ofrecemos los servicios de ingeniería, gestión de proyectos, gestión e integridad de activos, y estos servicios lo englobamos en soluciones de capacitación. Estas soluciones en capacitaciones lo damos en cursos presenciales y virtuales. Estos cursos presenciales y virtuales lo pueden encontrar en nuestro catálogo o en nuestra página web y están clasificados en gestión de riesgos y seguridad, gestión e integridad de activos y por último gestión de cumplimiento. Asimismo, contamos con instructores reconocidos a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, quien va a estar a cargo es el ingeniero Carlos Córdoba Morales, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería con más de 20 años de experiencia. Asimismo, también participa activamente en comité del programa de estándares de la AMPP Estados Unidos, subcomité de integridad de activos del COS API Estados Unidos y por último, subcomité de ISAGE del COS API Estados Unidos. Doy pase al ingeniero Carlos Córdoba para que inicie con el webinar del día de hoy. Listo, María Paz, muchas gracias. Bueno, ya, muchas gracias por todo. Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Es un tema muy interesante y bastante aplicado para el transporte de hidrocarburos. Vamos a comenzar con el webinar de hoy sin antes, con una pequeña introducción con respecto al tema del código ASME 31.4, ¿no? O la sección B31.4. Esta sección del código ASME, 31.4, fue desarrollada por la ASME, ¿no? Que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿no? Que tiene casi ya más de 200, casi más de 100 años de haber sido creada, tiene una visión específica y una misión a nivel global, y obviamente un objetivo, que es una organización sin fines de lucro que permite colaborar con todos los profesionales alrededor del mundo y permite desarrollar habilidades en toda la disciplina de ingeniería. Y justamente una de estas disciplinas es para poder desarrollar normativa o estándares técnicos aplicables a la industria. Y es justamente uno de estos estándares el cual vamos a tocar hoy día, que es pues, el código ASME B31, ¿no? Y la pregunta
que no sabemos es qué es el código AS 931, ¿no? El código AS 931 es el código de tuberías a presión. Es un estándar global, es un estándar en el cual contempla varias secciones, ¿ok? En total, se presentan secciones para cada tipo de fluidos y obviamente estos tipos de fluidos asociados al tema industrial, en la cual podemos encontrar, en primera instancia podemos mostrar que existen 6 tipos de secciones, ¿ok? En realidad son 7, ¿ya? Y ahorita vamos a ver por qué solamente se muestran 6. Estos son los 6 principales, ¿ok? Que todos conocemos la gran mayoría, ¿no? La sección B31.1, que es sistema de potencia, la sección B31.3, que es sistema de procesos, muy conocida para el tema de hidrocarburos y procesos químicos. B31.4, la sección 4 que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Todos los sistemas de ductos para líquidos y lodos. La sección 5, referido al sistema de refrigeración y transferencia de calor. La sección 8, todo lo relacionado con respecto al tema de transmisión y distribución de gas natural. Y la sección 12, que está relacionado ahora último con los sistemas de ductos y tuberías para sistemas de hidrógeno. Ahora, hay una sección más, que es la sección 9, ¿ok? Que es para sistemas de servicios en edificaciones, que es muy similar a la B31.1, retirando las grandes clasificaciones de presión y temperatura, que obviamente se utilizan más que todo en los sistemas de potencia, pero que es muy similar a la B31.1, ¿no? Y que esta norma, esta sección 9, se aplica más que todo para instalaciones, edificaciones industriales, comerciales, edificios públicos y multiresidenciales. Por ese motivo, por esos dos motivos, se retira de la clasificación industrial, por decirlo así, y tenemos 6 principales, ¿no? El 1, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 12. Cada una de estas secciones, que a partir de ahora llamaremos también códigos, ¿ok? Todas estas secciones conforman el código ASME B31, ¿ok? Entonces, y a partir de ahora vamos a ver la sección o el código B31.4 aplicado solamente para el sistema de ductos para líquidos y lodos. ¿Cómo está compuesto la sección 4 del código B31? Tiene una estructura que para temas didácticos lo he dividido en 3 partes, ¿ok? Y que es la agrupación de varios capítulos. Tiene un código base, ¿ok? Que se refleja en todas las secciones del código, ¿ok? En este caso, como es la sección 4, los numerales de los requisitos que se mencionan en el código tienen como prefijo la serie 400, ¿ok? Entonces, todos los capítulos de esta sección comienzan con la serie 400 y lo hemos dividido en 3 partes, en 3 grandes partes. La primera, que es el alcance y el diseño de este sistema de ductos o tuberías, en la cual se complementa con el capítulo 1, el capítulo 2, 3 y 4, que tiene que ver con el alcance y definiciones, muy importante para poder entender todo el contenido de la norma. El capítulo 2, diseño. El capítulo 3, materiales, y el capítulo 4, requisitos dimensionales. Se agrupa en este contexto porque son necesarios toda esa información para iniciar con el diseño y la clasificación de materiales que se utilizan para este sistema de tuberías. Luego que se realiza todas estas labores, sigue el otro grupo, que es el tema de la construcción, que agrupa 2 capítulos importantes, que es la soldadura y el ensamble o el montaje, y el capítulo 6, que es la inspección y prueba de dichos sistemas. ¿Okay? Una vez que nosotros hemos terminado esta etapa, seguimos a la otra, que es operación y mantenimiento, en la cual involucra ya el capítulo 7, muy utilizado para la operación y mantenimiento de estos sistemas, y forma parte también el capítulo 8, que es control de la corrosión. ¿Ok? Entonces, esos 2 capítulos conforman el gran bloque de operación y mantenimiento. Entonces, como podemos ver, contempla un código base, en este caso la serie 400, en 3 grandes grupos donde se agrupan todos los capítulos. Posterior al capítulo 8, ¿ok? Existen algunos capítulos adicionales para aplicaciones particulares. Lo que vemos en el capítulo del 1 al 8 es para todos los sistemas de ductos y tuberías aplicados a líquidos y lodos. Todos son requisitos y recomendaciones para este sistema de tuberías. Sin embargo, ¿ok? Existen 3 capítulos adicionales, que es el capítulo 9 para ductos costa afuera, capítulo 10 para el sistema de dióxido de transporte de carbono, y el capítulo 11,
que para el sistema de lodos, o lechadas muy utilizados para los proyectos mineros. Entonces, ¿y cuál es la diferencia con estos capítulos que son complementarios? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los requisitos que nosotros encontremos o recomendaciones del capítulo 1 al capítulo 8 aplican para ductos en tierra, ductos en mar, para hidrocarburos o para líquidos, para dióxido de carbono y para lodos. ¿Ok? Con la excepción, modificación, ampliación, ¿ok? O corrección que se mencione en el capítulo 9, capítulo 10 o capítulo 11. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de poder entender la utilidad de los capítulos 9, 10 y 11. ¿Ok, señores? Entonces, si nosotros en un caso estamos en un proyecto minero y vamos a diseñar un ducto para transportar la lechada de algún mineral, ¿ok? Nosotros tenemos que aplicar necesariamente los requisitos de la serie 400, que van del capítulo 1 al capítulo 8, con las excepciones, complementos, ampliaciones y modificaciones que se presentan en el capítulo 11. Porque, señores, entonces de esa forma es como nosotros vamos a tener que interpretar y aplicar los requisitos de la norma, así como sus recomendaciones. Entonces, la idea de este slide es poder presentar en grandes rasgos el contenido de la norma y la utilización del código base, que es muy importante. Y en este caso, como es el volumen 4, aplica la serie 400 y con sus modificaciones A400 para ductos costa afuera, B400 para los sistemas de transporte de ductos de dióxido de carbono y con la serie C400 para los sistemas de luz. ¿Ok? Una vez que nosotros logramos entender la estructura del código, hay que fijarnos digamos, las disposiciones complementarias del estándar. En este caso, se complementa con la información que está en las páginas iniciales de cada sección o de cada norma y que podemos verlo resumido en el siguiente slide. Hay dos puntos importantes con referente a esto, ¿no? Que es la fecha efectiva y los requisitos y recomendaciones. Toda organización que desarrolla estándares, que mundialmente se denomina SDO, que por sus siglas en inglés, todo documento que emiten estas organizaciones tienen fechas efectivas y tienen requisitos y recomendaciones, así como algunas palabras auxiliares que denotan posibilidades o permiso para utilizar ciertas actividades. Y es muy importante poder entender los documentos que complementan el desarrollo de cada uno de estos estándares. ¿Okay? Con respecto a la fecha efectiva, puede variar mucho tanto de una SDO, así como de los documentos propios que desarrolla una SDO, como por ejemplo la ASME, ¿no? La Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos desarrolla normas, estándares para diferentes disciplinas. En este caso, la B31, el Código de Tuberías a Presión, la fecha efectiva de estos códigos o estas secciones es de 6 meses después de haber sido emitido. ¿Ok? Entonces tiene 6 meses de revisión del público para volverlo obligatorio. Bueno, en los Estados Unidos, para volverlo obligatorio desde el punto de vista de regulación federal. ¿Ok? Pero existen otras normas que tienen como fecha efectiva 1 año después de su publicación, como por ejemplo la norma de seguridad ASME B30 aplicado para grúas o equipos de manipulación de carga. Entonces, sí, por eso es que hay que revisar bien el tema de la fecha efectiva para la utilización de cada uno de estos documentos. Como por ejemplo, si nosotros revisamos actualmente el volumen de la B31.4, la que está vigente es la edición 2022, que fue publicado o emitido el 8 de diciembre del 2022, y que obviamente después de 6 meses, el 8 o a partir del 9 de junio del 2023, recién se vuelve obligatorio. De la misma forma, hace un par de meses, el 31 de diciembre de 2025, se publicó recién la nueva edición 2025 de la sección 4. Entonces, según el requisito reglamentario de los Estados Unidos federal, ¿no? Después de 6 meses se vuelve obligatorio. Entonces, a partir del 1 de agosto,
¿ok? Del 2026 recién es obligatoria la nueva versión de la sección 4 del Código B31. ¿Ok, señores? Entonces, recordemos siempre esto, ¿no? Para el caso del Código de tuberías a presión, la fecha efectiva siempre va a ser 6 meses, ¿ok? En algunos casos, en algunas normas de la AFME, hay fechas efectivas inmediatas, ¿ok? Así como, por ejemplo, de otra institución muy conocida que es la API. La API usualmente casi todas sus normas, no todas, pero su gran mayoría, son de fecha efectiva inmediata, a excepción de aquellas normas que están referidas en un programa de homologación que tiene pues una fecha efectiva después de 6 o 1 año. Va a depender mucho de la categoría de la norma. ¿Ok, señores? Entonces, hay que tener en cuenta el tema de la fecha efectiva. Y finalmente, el tema de los requisitos y recomendaciones. Esta parte es muy importante y justamente es lo que hay que entender no solamente en el contenido del mismo documento, sino hay que guiarnos de otros documentos para poder entender cuál es la finalidad de la norma y cómo se debe interpretar y usar el documento, no solamente en el país de su vigencia o en el país que lo emite, sino en el de uso internacional. Y esto se complementa con los documentos de desarrollo de estándares de la organización. En este caso, los requisitos y recomendaciones van a estar referenciados por dos palabras, ¿no? El shall, que son obligaciones, y el should, que son recomendaciones. Pero aparte de esos verbos auxiliares, existen otras palabras, otros verbos auxiliares que nos denotan posibilidades, como por ejemplo la palabra can, ¿no? Que nos da posibilidad. La norma puede tener un requisito o un enunciado que nos da una posibilidad a raíz de una recomendación o de una exigencia, ¿ok? Que es una opción que nosotros podemos optar, ¿ok? Pero que no complementa el uso de la norma. Mientras que el can lo denota como una posibilidad, existe otro verbo auxiliar que lo denota como una permisibilidad, como es el caso del verbo auxiliar may, ¿no? M-A-Y. Al traducirlo en español puede significar lo mismo, pero de forma reglamentaria, de forma normativa, en los estándares, tienen connotación totalmente diferente. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde encuentro todas esas definiciones y la forma de poder interpretar y de aplicar estas normas? Bueno, hay que revisar documentos adicionales, no solamente de la misma SDO que lo publica, sino también de otros documentos para tomarlo como referencia. Un documento importante a nivel global es la ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Donde existen ahí definiciones muy importantes como por el uso, cómo está el uso de estos verbos auxiliares. Otro documento, si revisamos documentos, por ejemplo, de la API, del Instituto Norteamericano de Petróleo, podemos encontrar un procedimiento de desarrollo de normas de esos documentos. De la misma forma, si nosotros utilizamos una normativa desarrollada por la ASME, en este caso la sección 4 del código B31, pues tenemos que referirnos, ¿ok?, a la documentación que desarrolla los comités y que desarrolla obviamente la institución para poder entender este tipo de documentos. Entonces, si nosotros ingresamos, ¿ok?, a los documentos de la institución, podemos encontrar un documento en particular que es el que vemos aquí, ¿no?, que es políticas, procedimientos y guías. Si nosotros entramos a esta opción, vamos a encontrar un documento que es muy utilizado y que nos ayuda mucho a poder entender todos las partes iniciales de cada documento en la cual se denota el tema de permisos, obligaciones, recomendaciones y cómo se actualizan estos documentos, donde también se explica, por ejemplo, la fecha efectiva, cómo se hace el desarrollo de las normas, cómo se establece el tema de las descripciones y el balotario de los temas que se tienen que tocar. Todo eso está en una política, en un procedimiento. Y en este caso, para esta institución, lo encontramos con la versión del año 2025, ¿ok?, que se utiliza mucho para poder interpretar estos documentos. Ahora, estos documentos están abiertos al público. O sea, ingresando a la página web asme.org, podemos encontrar estos documentos para poder complementar la información que necesitamos para este tipo de normas. ¿Ok? Entonces, estas son consideraciones importantes para poder comenzar a utilizar de manera correcta los estándares desarrollados y emitidos por una SD. Una vez que nosotros hemos logrado entender
todos los requisitos de políticas y procedimientos de desarrollo de normas, comenzamos nosotros ya a interpretar el contenido técnico de la norma. Y en este caso vamos a comenzar con la sección 4, ¿ok? Aplicado para ductos de transporte de líquidos. Entonces, y la pregunta sería, ¿cuáles son esos requisitos clave que necesitamos para el tema de la seguridad de transporte en oleoductos, ¿no? Para líquidos, en el caso de hidrocarburos? Pues tenemos que revisar la parte inicial de la norma, las declaraciones generales. Las declaraciones generales es una parte muy importante que a veces la mayoría de profesionales no le da mucha importancia. Y es justamente aquí donde el código respalda todos los requisitos y recomendaciones que se desarrollan en todos los demás capítulos. ¿Ok? Es por eso que esta parte es muy importante para poder entender el contenido de la norma y obviamente es un requisito clave para poder sustentar, como vamos a ver más adelante, todo un programa para la seguridad del transporte de hidrocarburos, en este caso de oleoductos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen las declaraciones generales? Bueno, existen muchos acápites. El primer acápite es de que nos da un breve alcance. Los sistemas de ductos, ¿para qué aplica? Bueno, la norma nos indica que aplica para diferentes tipos de líquidos, desde crudo de petróleo, condensado, productos líquidos, gasolinas, gas licuado y, ojo, también para agua producida, agua de inyección, biocombustibles y lodos para el caso de minería. ¿Ok? Entonces tenemos hidrocarburos, tenemos productos de hidrocarburos, ¿ok? Del crudo, y tenemos también el agua producida o el agua de inyección al sistema que utilizamos pues, ¿no? en sistema de producción de hidrocarburos. El otro punto importante como requisito clave es las condiciones de operación y el propósito del código. Como condiciones de operación, la misma sección nos indica que todo lo que vamos a utilizar desde el diseño hasta la operación y mantenimiento de un sistema de transporte por ductos, ¿ok? Se debe aplicar todos los requisitos y recomendaciones para condiciones normales de operación. ¿Ok? La norma no contempla condiciones anormales que pueda tener fluctuaciones del sistema o que pueden tener condiciones ajenas o por terceros en el sistema, porque no se puede controlar. Entonces, las condiciones de operación y en función a todos los criterios de diseño y materiales, construcción y operación, se aplica bajo condiciones normales de operación para su ciclo de vida. ¿Ok? Y por ende, lo que el propósito del código toma como en consideración estas condiciones normales de operación es que tiene la finalidad de realizar actividades seguras para la protección de las personas, evitar el vandalismo, daños accidentales por otros de forma razonable, así como proteger el ambiente también de forma razonable. ¿Okay? Entonces, ojo con esa palabra razonable. ¿Okay? El código, en su declaración general de propósito, asegura que si tú cumples el cumplimiento de sus exigencias y recomendaciones a lo largo del ciclo de vida del ducto a través de todos sus capítulos, se asegura que haya actividades seguras. ¿Con qué finalidad? Para proteger a las personas, al vandalismo y daños accidentales por otros de manera razonable y tanto también al medio ambiente. Razonable porque no puede abarcar muchos factores que involucran, obviamente, accidentes tanto al medio ambiente y también daños accidentales por terceros, ¿ok? Porque puede haber muchas situaciones que no se contemplan en la norma. Por ese motivo es que le pone como razonable que esté dentro de los parámetros bajo una condición normal de operación. ¿Ok, señores? Entonces, este es un punto importante para poder entender el propósito del código. Y finalmente, tenemos un punto adicional de que usualmente ciertos profesionales llaman a las secciones del código B31 como si fuese un manual de diseño, como un documento que nosotros tenemos que cumplir al pie de la letra y de que si algo sale mal, el código está mal. Y en realidad no debería tomarse así porque como declaración general del alcance de la norma, el código no es un manual de diseño. ¿Por qué? Porque no contempla todos los factores que involucran en el diseño del ducto.
Y obviamente eso es responsabilidad del diseñador y del operador del ducto. Ok, señores, lo que hace el código es tener requisitos mínimos para condiciones normales para tener una operación segura. Y obviamente desde un punto de vista razonable por daños por terceros y de cuidado al medio ambiente. ¿Y eso qué significa? Significa que la norma te da un enfoque simplificado, en algunos casos prescriptivo y en algunos casos basado en desempeño. Requisitos prescriptivos, exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y requisitos basados en desempeño que tienen una finalidad. Te indica un requisito, pero con una finalidad de seguridad. ¿Ok? O simplemente lo que la norma te permite es de que si cumples con el enfoque simplificado de la norma, perfecto. Tienes el documento con todos los requisitos y recomendaciones a lo largo del ciclo de vida. Pero ojo, yo como desarrollador de una normativa, desde un punto de vista de organización, yo también te doy la opción que tú optes por otro tipo o método de diseño, que es otro, que puedas tomar otro análisis en comparación. ¿Ok? Entonces, un operador, un diseñador del sistema de transporte, en este caso de la sección 4, no puede optar por el volumen 4 y puede optar por otro método, por otro análisis. Y la norma lo que te dice es, lo puedes hacer, pero ojo, si lo vas a hacer, trata, por favor, que sea más riguroso y más completo de lo que yo te estoy mostrando en este volumen. ¿Ok? Entonces, la norma te permite usar otro análisis, pero te obliga que sea más riguroso y más completo para, obviamente, salvaguardar el propósito del código, que es la seguridad de las personas y las instalaciones, así como el medio ambiente también. Entonces, por eso es que en la parte final de la declaración E te indica que se debe proporcionar los detalles y cálculos para demostrar que son consistentes con los requisitos del código. ¿Ok? Entonces, recordemos siempre esto, no es que la organización, la ASME, te obligue a utilizar sí o sí la sección 4 del código. Puedes utilizarlo, pero también puedes utilizar otros análisis. Puedes utilizarlo en su totalidad 100% o cierta parte. Y la parte que no lo utilizas, puedes utilizar otro análisis más riguroso, sí. Pero si vas a utilizar otro análisis que no está contemplado en el volumen, pues tienes que proporcionar los detalles y cálculos. O sea, el código me obliga que tú proporciones los detalles y los cálculos que demuestren que es más seguro que utilizar el propio volumen 4 del código. ¿De qué, señores? Entonces, esa es la finalidad de las declaraciones generales, que son muy importantes y que te abre el abanico de posibilidades que tú puedas usar utilizando otros análisis más rigurosos y completos. Y eso se utiliza bastante, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo más adelante, pero le adelantamos un poco. Por ejemplo, el tema de diseño. El tema de diseño, la norma utiliza el enfoque más simple, ¿no? Es que es el método de esfuerzos o tensiones, que es el método más sencillo, es el más antiguo y es obviamente el que tiene un factor de seguridad más grande. Pero existen actualmente, en este año 2026, existen otros métodos mucho más completos, ¿no? Existe, por ejemplo, el método o enfoque por deformación, por ejemplo, que es mucho más completo, que entra la parte plástica del material con cálculos que se necesitan hacer con computadoras o con programas especiales. ¿Ok? Entonces, te permite que tú el diseño del ducto lo hagas también con este otro análisis y que obviamente demuestres tú que ese análisis que estás haciendo con sistemas computacionales, ¿ok? Proporcione los detalles y cálculos que demuestren que son más consistentes y más seguros que el código mismo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es con respecto a la parte de diseño. Existen también otros métodos alternativos que podemos encontrar en los materiales, en la construcción, en la soldadura, en la operación y mantenimiento, ¿no? En la operación y mantenimiento hay requisitos ya estandarizados con respecto al tema de las reparaciones, ¿ok? Pero va avanzando la tecnología y existen infinidad de tipos de reparaciones para adultos, que no solamente, que la norma probablemente no contempla. ¿Por qué? Porque la norma en la sección de operación y mantenimiento es un poco más, los requisitos son basados en desempeño, con una finalidad de seguridad. No es prescriptiva. ¿Por qué? Porque no abarcaría
todos los métodos actuales ahora porque la tecnología avanza. Entonces, pero sí te exige un requisito por desempeño cuya finalidad es la seguridad. ¿Ok, señores? Entonces, el primer requisito clave para poder tener una operación segura de este tipo de sistemas es entender las declaraciones generales y las opciones que te da la organización para poder tomar en cuenta desde el punto de vista del ciclo de vida de este sistema de transportes. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros ya hemos entendido y hemos tomado la decisión de cuál va a ser el camino, que vamos a optar por la norma o algunos otros análisis complementarios, vamos a continuar con el otro requisito clave que es el tema del alcance. El alcance es muy importante y acá la norma nos indica que se dividen en capítulos y ya lo hemos visto inicialmente, ¿no? En diseño, materiales, construcción, inspección, operación y mantenimiento. Pero el alcance aplicado ¿a qué? A sistemas de ductos para líquidos, bueno, y lodos también, ¿no? ¿Y para qué tipo de equipos? Y esto justamente es lo que hay que entender. Nos pide sistema de ductos entre instalaciones, ¿ok? Campos o instalaciones de producción. Un sistema de transporte, un sistema de ductos, un sistema de tuberías, por decirlo así. Entre campos de producción, aplica la sección 4. Entre instalaciones de producción, aplica la sección 4. Si tenemos un sistema de tuberías o ductos entre patios tanques, también aplica el volumen 4. Si tenemos entre dos refinerías o instalaciones de almacenamiento, también aplica. El sistema de ductos entre dos estaciones de bombeo también aplica la sección 4. Y ojo, la norma también establece en su alcance, como no puede prescribir toda la cantidad de instalaciones existentes a nivel mundial, pues finaliza con un punto importante: las instalaciones o ductos entre otros puntos de despacho y recepción. ¿Ok? Si tenemos una instalación que funciona como despacho, sea el nombre que tenga, y otra de recepción, basta que tenga un punto de despacho y un punto de recepción, el sistema de transporte de ductos o tuberías que yo tenga entre esas dos instalaciones aplica la sección del código B31. Y es más, luego de ese acápite nos indica que dentro de ciertas instalaciones también aplica el alcance de la B31.4 y solamente nos prescribe tres tipos de instalaciones. La primera es que dentro de las estaciones de bombeo, que en algunos casos son de gran tamaño, el sistema de transporte por tuberías involucra los alcances de la B31.4. De igual forma, las tuberías y los ductos que están dentro del patio tanques también, y los sistemas de tuberías en los terminales asociados. Entonces, solamente nos indica estos tres tipos de instalaciones que dentro de estas instalaciones, si encontramos sistema de tuberías, pues aplica la sección 4 del código. ¿Ok, señores? Entonces, esto es un punto muy importante y es más, para poder entender este alcance de la norma, si nosotros revisamos el documento, ¿no? La sección 4, podemos encontrar un gráfico. No lo he puesto aquí porque ya es más detalle, ¿ok? Pero en el gráfico es más fácil de entenderlo, ¿ok? Y tiene ejemplos. Entonces, pero el punto clave es poder entender el texto y el punto principal es respecto a los campos e instalaciones de producción, ¿ok? Y si no podemos identificar qué tipo de instalación es, pues vayamos con la otra definición, que es el sistema de tuberías o ductos entre punto de despacho y recepción. Si yo tengo un punto de despacho y que va a otra instalación y que lo va a recepcionar, pues todo ese sistema de tuberías o ductos forma parte de la sección 4. ¿Ok, señores? Entonces, el segundo requisito clave es poder entender el alcance. ¿Ok, señores? Entonces, tenemos ya, hemos visto la información inicial, ¿ok? Las consideraciones iniciales que nos muestra cada documento, en este caso la sección 4, el alcance del documento, ¿ok? Y finalmente, ¿y esto cómo se relaciona con los demás capítulos de la norma? Los demás capítulos de la norma se relacionan como requisito adicional el ciclo de vida del sistema de transporte. Y este es otro requisito clave porque
la idea de este webinar no es mencionar todos los requisitos de la norma, porque nos demoraríamos mucho, pero sí mencionar los puntos principales como requisitos claves para una seguridad en el transporte. Y esto obviamente está relacionado con los capítulos principales, ¿no? Que es el diseño, los materiales, la construcción, la inspección, la operación y mantenimiento. ¿Cuáles son esos requisitos claves para tener una seguridad en el transporte de oleoductos? Muy importante, todas de ellas son importantes y vamos a tocar cada una de ellas. En el diseño, la presión de diseño. Y acá es cómo el volumen establece el punto de diseño desde su presión y qué denominación es la que opta, porque hay otras secciones que aplican otro tipo, otra denominación. En este caso, la B31.4 opta por el diseño basado en el MOP, ¿no? Que es la presión máxima de operación. Existen otras normas que utilizan, por ejemplo, el MAOP, diferente al MOP. Ya esas son otras normas, ¿ok? Que el criterio es diferente. En este caso, recordemos siempre que el 4 está en función al MOP. Y luego de eso, el diseño está asociado a 3 enfoques adicionales para tener un buen diseño y que obviamente no tengamos problemas durante la operación, que es el enfoque de diseño, las cargas aplicadas y el criterio de diseño o el criterio de aceptación del diseño. El primero, del enfoque de diseño, como le dije hace un momento, existen muchos. ¿Ok? Obviamente existen enfoques que fueron creados en 1950, 1940 para el tema de resistencia de materiales y que a la fecha existen muchos enfoques más actuales, más precisos, más complejos y que necesitan, obviamente, computadoras para realizar los cálculos. Pero la norma nos da un enfoque básico, que es ¿no? Que es el enfoque por esfuerzos. Pero existe también los métodos o enfoques por deformación, por estados límites, existen otros más, ¿no? Enfoques por riesgo, enfoque por confiabilidad, existen muchos enfoques. ¿Ok? Luego, una vez que yo valide o defina el enfoque de diseño de un sistema, tengo que calcular los tipos y las clases de cargas sobre el ducto. ¿Ok? Y esto es muy importante porque a veces confundimos o confundamos, no debemos confundir los tipos de cargas porque cada uno de estos va a tener un tratamiento diferente en el diseño. Si son cargas sostenidas, cargas ocasionales o quizás cargas transitorias o la combinación de ellas. Y justamente la combinación de ellas es la que digamos, tiene relación en el cálculo y obviamente se utiliza mucho para el sistema computarizado, ¿ok? Este punto de cargas aplicadas se tiene que hacer obviamente con sistemas computacionales para determinar la reacción del ducto al someterse a todos estos tipos de cargas, ¿no? Y una vez que se establece todos estos tipos de cargas en el sistema, ¿no? Computacional, tenemos que validar o establecer los criterios de diseño. Y obviamente eso está en función, pues, si yo tengo un criterio de tolerancias, como por ejemplo la B31.4, ¿no? Utilizamos el tema de tolerancias de espesor remanente, por ejemplo, que es el más sencillo y es el más permisible, ¿no? Pero luego tenemos otros criterios, por ejemplo, fluencia, ¿no? Que las tolerancias están en función, pues, trabajamos siempre en la parte elástica del material desde el punto de vista de resistencia de materiales, pero puedo yo exceder el punto elástico y llegar al límite de la elasticidad y puedo utilizar el criterio de fluencia. Y si paso el punto de fluencia, puedo utilizar el criterio de fatiga. Y si quiero, bueno, y si utilizo sistema de transportes que está asociado al tema de bajas temperaturas, puedo utilizar el criterio de fractura. Entonces, va a depender mucho de los factores que yo diseñe el ducto. Pero recordemos siempre que hay 3 temas principales que hay que tomar en cuenta. El enfoque de diseño, las clases y tipo de cargas y el criterio de validación. ¿Ok? Eso es con respecto al diseño. Materiales. Bueno, con respecto a los materiales, la norma tiene pocas páginas, es muy conciso porque hace referencia a otras normas. ¿Ok? ¿Y qué nos indica y cuál es el propósito de estos requisitos? Es de simplemente verificar que los materiales sean los requeridos por el código. ¿Ok? Materiales de acero al carbono o materiales de baja aleación. Tenemos que comprobar propiedades mecánicas de estos materiales, resistencia, ductilidad, tenacidad, en función a las fichas técnicas de estos materiales.
controlar la calidad mediante los certificados de materiales una vez que los compramos, verificar la compatibilidad con el fluido, ¿no? Si es que no existe degradación química y va a depender mucho del fluido que vamos a transportar. No es lo mismo transportar agua que transportar hidrocarburo o crudo solo o transportar lodo de concentrado de mineral, ¿no? Y posteriormente verificar las limitaciones, ¿no? El contenido de carbono y la soldabilidad, que es justamente el siguiente grupo de procesos que está relacionado con la construcción y soldadura, ¿no? Y en la construcción de soldadura, pues tenemos que identificar y tener bastante en cuenta los documentos relacionados a este proceso, ¿no? El famoso WPS, PQR, y darle importancia al tema del soldador, que en algunos proyectos se olvidan de la calificación de los soldadores, ¿no? Con el famoso WPQ. Y después de establecer los criterios de diseño de la soldadura, preparar una adecuada preparación de juntas, ¿no? Alineación, limpieza, biselado. Y así, y una vez que establecemos esto, iniciamos el proceso definiendo las variables esenciales, ¿no? Temperatura, el mismo proceso, si es por arco manual, si es arco automático, si es cubierto por gas, ¿no? Definir el tema de los consumibles y finalmente, una vez que termino la soldadura, pues las prácticas de la construcción, del correcto tendido del ducto, ¿no? De su instalación, ¿no? El control de la curva, el tema de la zanja, el tema del relleno, que son puntos importantes para poder complementar la construcción del ducto. Luego de esto, tomar en cuenta la inspección y pruebas. La norma nos indica ciertos requisitos para las inspecciones de la soldadura y las pruebas de presión para el ducto. ¿Cuáles son los requisitos clave? Bueno, un requisito clave en el tema del ducto es que la norma nos obliga a que todas las soldaduras deben inspeccionarse visualmente, todas. Y va a depender mucho del criterio del esfuerzo circunferencial, usualmente si es mayor al 20%, ¿okay? Realizar ensayos no destructivos volumétricos a un cierto porcentaje de la cantidad de soldaduras existentes en un ducto de transporte. ¿Okay? Pues estos ensayos volumétricos podrían ser radiografía o ultrasonido. ¿Ok, señores? Entonces va a depender mucho del esfuerzo circunferencial que nosotros calculemos. Y luego de las inspecciones del tema de soldaduras, pues debemos verificar el tema de las pruebas relacionadas al tema de las pruebas hidrostáticas, ¿no? Que las pruebas hidrostáticas obviamente sean mayores a la operación y obviamente cada sección va a tener un factor muy diferente, en algunos casos 1.15, en algunos casos 1.25, en otros 1.2, ¿no? Y obviamente esos factores luego validarlos con los criterios de aceptación, tanto para la inspección como para las pruebas. ¿Ok, señores? Entonces, una vez que nosotros terminamos la inspección y pruebas y terminamos la construcción, el ducto ya se puso en operación. ¿Y cuáles son los requisitos claves para la operación? Se resumen en 4. Uno, durante la operación no exceder la presión máxima de operación. ¿Ok? No exceder. Y eso está en función, obviamente, del tema de diseño. Y realizar un monitoreo continuo de las variables de operación, ¿no? Entre ellas pueden haber varias, las principales pueden ser presión, temperatura, caudal, ¿no? Pueden haber otras más. Otro punto es establecer y validar los planes y procedimientos operativos y mantenimiento que se exige de forma prescriptiva en el capítulo 8 de operación y mantenimiento. Y estos planes de mantenimiento y de operación hacen mención a ciertos requisitos adicionales, ¿ok? Y que tienen que estar documentados durante todo el ciclo de vida del ducto. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos establecido estos procedimientos operativos y de mantenimiento, debemos establecer y validar la limpieza, ¿ok? O inspección interna de los ductos, ¿ok? Las reparaciones controladas y la gestión de anomalías. Y obviamente en función a los planes de inspección que tenemos y hemos desarrollado. Y finalmente, una vez que nosotros hemos encontrado y estamos gestionando las anomalías, tenemos que verificar los sistemas que protegen al ducto. Y en este caso puede ser el sistema de recubrimiento, el sistema de protección catódica y obviamente también desde el punto de vista interno, ¿no? Recubrimientos internos o el control y monitoreo de la corrosión interna si es que no tengo un recubrimiento interno. Ok, señores, entonces, estos son los requisitos clave
sumado a los anteriores desde un punto de vista del ciclo de vida del sistema de transporte. Ahora, ¿y con qué finalidad para cada etapa del ciclo de vida? Bueno, la finalidad es que en el diseño nosotros podamos prevenir falla por presión, carga mecánica o entorno durante su operación. ¿Para qué definir todos los requisitos claves en los materiales? Obviamente para establecer materiales confiables que estén certificados y que sean los adecuados según los requisitos del código. ¿Y qué gano con la construcción y soldadura? Pues aseguro que todas las uniones soldadas que voy a hacer a lo largo de todo el ducto pues sean confiables y sean repetibles con los mismos criterios que he establecido en un inicio. Con la inspección y pruebas, ¿qué lo voy a lograr? Detectar defectos antes de iniciar la operación, que todas las uniones soldadas pues, estén en perfecto estado y cumplan con los criterios de aceptación del volumen 4. ¿Ok? Y finalmente, con la operación y mantenimiento, con estos requisitos claves que voy a obtener, pues operar dentro de los límites de operación, porque no debo exceder el MOP, y debo detectar y corregir cualquier degradación, tanto externa como interna, a tiempo para, obviamente, prevenir una falla. Entonces, como podemos ver, todos estos requisitos claves tienen una finalidad para cada etapa del ciclo de vida y ya como resumen puedo yo definir de que si yo en conjunto uno todos estos requisitos claves desde el ciclo de vida del sistema de transporte, lo puedo definir como un sistema de integridad de ductos. ¿Ok, señores? Entonces, ya, y esto es un poco ya más general, que involucra obviamente la aplicación de otras normativas complementarias para poder definir mi sistema de integridad del ducto. ¿Ok, señores? Pero primero tengo que establecer los requisitos claves de cada etapa del ciclo de vida del sistema de transporte. Una vez que yo establezco todas las etapas, defino esto como un sistema de integridad de ducto. Y ojo, pero el sistema de integridad de ducto no solamente se enfoca con el volumen 4 del código B31. Esto está asociado con otros estándares internacionales adicionales que complementan establecer, desarrollar e implementar un sistema de integridad de ducto. Y justamente este es el último requisito clave de la relación normativa que tiene el volumen 4 de la sección 4 del código B31. La relación normativa que tiene el volumen, la sección 4 con otras normas. No voy a mencionar todas las normas porque son un montón, pero sí las más importantes. Y obviamente cada norma se asocia a cada etapa del ciclo de vida del ducto. Por ejemplo, en el tema de diseño, es muy importante, por ejemplo, la norma, bueno, vamos a comenzar con la API 5L, donde están las propiedades mecánicas, las propiedades químicas de para ciertas fabricaciones de tubos, ¿no? Tenemos otras normas que complementan el tema de diseño, pues es la norma ASME B31J o B31T. La B31J para poder determinar los esfuerzos, ¿no? Los factores de intensidad y de flexibilidad de los ductos para el sistema de transporte, ¿no? Ahí nos da los valores, las fórmulas de cómo calcular, ¿no? Los factores de flexibilidad. Y la B31T, que es para los criterios de tenacidad, ¿no? Para trabajos de baja temperatura. Muy importante decir que tenemos, bueno, en el Perú no tenemos operaciones a baja temperatura, pero por ejemplo, si construimos un ducto en la parte norte del planeta, por ejemplo, en Alaska, donde las temperaturas están por debajo de 0 grados centígrados, es muy importante complementar el tema del diseño de un ducto con la norma B31.T, no, B31T, perdón. De igual forma, tenemos las otras etapas del ciclo de vida. Para materiales, de igual forma tenemos API 5L, API 6D para válvulas, 6A para ¿cómo se llama? El árbol de Navidad, ¿no? El conjunto de válvulas y tubos. Tenemos la serie B16, muy utilizada para determinar materiales de los accesorios tubulares, bridas, fittings, etcétera, ¿no? B16.5, por ejemplo, bridas hasta DN hasta número 46, si no me equivoco.
¿Ya? Tenemos la otra serie B36, muy utilizada, por ejemplo, la B36.10, que te establece las medidas para la fabricación de tubos, ¿ok? Luego tenemos en la construcción y soldadura el API 1104, ¿ok? El volumen 4, en la sección 4, perdón, te da ciertos criterios, pero te complementa con la norma API 1104. De igual forma, hace mención a la sección 9 del Código de Recipientes a Presión y Calderas, del ASME, y la utilización de ciertos criterios como el AWCD 1.1 y los materiales que están en relación a la A.3, ¿no? De igual forma, en la inspección y prueba tenemos otras normas adicionales como la sección 5, donde podemos ver tanto métodos como técnicas de ensayo no destructivos, ¿no? Entonces, existen muchas. Y obviamente para el tema de pruebas existe una norma adicional que es la API 1110, ¿no? Para las pruebas hidrostáticas. Muy utilizado también, pero la norma lo pone como recomendación. ¿Ok? Y finalmente, para la operación y mantenimiento también existen varias normas. Por ejemplo, la ASME PCC2, donde tenemos varias técnicas de reparación del ducto. La B31G para poder determinar el espesor remanente. Si es que encontramos reducción de espesor por corrosión, ¿ok? Hay varios métodos de cálculo, desde el más sencillo hasta el más complicado por fórmulas matemáticas. Y obviamente tenemos la API 1160 para el tema de gestión de integridad. Esto con respecto al tema de mantenimiento y gestión de defectos. Y respecto al tema de la corrosión, tenemos pues a la NEIS 0169 para la corrosión externa y la NEIS SP 0166 que es para la corrosión interna. Entonces, en conclusión, el último requisito clave es la relación normativa que tiene la sección 4 del Código B31, ¿no? La norma no trabaja sola, la norma se complementa con otras normas adicionales. Y justamente este es el último requisito clave que es muy importante para poder entender, aplicar y desarrollar en campo el contenido de la norma B31.4. Bueno, hasta aquí es el preludio de lo que forma parte, pues, ¿no? Del curso, de un curso de aplicación normativa. Todos estos temas y el desarrollo de cada uno de los capítulos de la norma y para su una correcta aplicación y entendimiento bajo sustento, ¿no? De cada una de estas normas lo podemos ver ya con el desarrollo del próximo curso que vamos a abrir, ¿no? Y le doy pase a María Paz para que les explique un poquito más sobre este tema. Muchas gracias, ingeniero Córdoba. A continuación, bueno, el webinar del día de hoy es el preludio del próximo curso que se va a aperturar el día 20 de abril, que tiene por título Aplicación Normativa del Código ASME B31.4. Y en este curso tiene como objetivo transferir a los participantes las habilidades teóricas y prácticas requeridas para interpretar el código ASME B31.4 para su correcta aplicación. Asimismo, el curso también tiene objetivos específicos que van a ser desarrollados durante las 6 clases que dura el curso. Finalmente, los participantes optarán por un certificado de aprobación o una constancia de participación y el modelo es el que se puede visualizar en la pantalla. ¿Alguna pregunta? A ver, si hay, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, buenas noches, Eduardo Siguay, por acá. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eduardo. Sí, tengo una consulta. Dentro de mi área de participación, o sea, de los trabajos que yo hago, es el tema de la fiscalización. Entonces, hay etapas, hay lotes acá en Perú que a veces terminan la fase de operación por una determinada empresa y luego esas empresas dejan los activos
y luego estos activos, después de un periodo que tienen de, con Perupetro establecer sus contratos, vuelven a tomar el lote y vuelven a hacerse responsables de estos activos, dentro de ellos los ductos. Entonces, esta etapa de que un nuevo operador ingrese, las inspecciones y pruebas también estaría inmerso de que ellos realicen antes de que pongan en operación los ductos después de que han sido de repente parados o dejados en stand-by por unos meses o tal vez hasta año. eh, ¿Se puede considerar esa parte antes de que se vuelva entonces en este caso a iniciar una operación parada? Ya. Una pregunta, ¿con el mismo operador o es cambio de operador? Cambio de operador, pero tome en cuenta que como parte de las responsabilidades de Perupetro es que Perupetro le dé toda la información al nuevo operador de lo que dejó el anterior. Claro. Mira, eso es un caso particular. Lo que pasa es de que ahí tenemos que ver dos cosas. Esa pregunta está relacionada desde un punto de realidad nacional, ¿ok? Y tenemos que tocarlo desde ese punto, porque la realidad de aplicación del código en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos tenemos códigos federales y códigos estatales. En el código federal tenemos pues la sección, la parte 192 y 195, ¿ok? 195 para líquidos y 192 para gas, ¿ok? Ahí hay ciertos requisitos justamente para ese tratamiento de actividades paralizadas, cambio de operador. De igual forma, acá en el Perú también debería haber una normativa nacional muy aparte del código que debería tocar ese tratamiento. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, recordemos que como declaración general, el código, ¿ok? La finalidad del código es establecer una operación segura, ¿ok? Si yo tomo como relación de que una operación está paralizada por un propietario original y luego está paralizado por cierto tiempo y se lo entrega a un nuevo operador, ¿ok? Los criterios de una persona a otra persona jurídica son diferentes. Por lo tanto, yo como usuario final de un sistema de transporte debería asegurarme que el sistema de transporte, debo establecer una línea base, ¿no? Y esa línea base debo establecerlo tomando en consideración la parte inicial de la norma, ¿no? Como requisito clave. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es la finalidad de obtener, de operar este sistema? Una seguridad, una operación segura. Y para hacer una operación segura, la norma como consideración general me indica de que tengo que cumplir con lo que indica el B31.4. Y si no quiero cumplir con lo que en su totalidad o en parte lo que dice la B31.4, puedo optar por otros métodos, pero la norma te exige que sea más confiable. Entonces, la norma no toca ese caso particular, pero sí debería tomarse en cuenta la consideración inicial, ¿no? Que toda la finalidad del código es tener una operación segura. Y si una persona jurídica está tomando la información y los activos desde un punto en el tiempo, pues tiene que asegurarse de tener una operación segura cumpliendo con todas las etapas del ciclo de vida del sistema de transporte, ¿no? Y justamente esas etapas las hemos visto hace un momento, ¿no? Que va desde el diseño hasta la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, si yo recibo un sistema que ya ha estado en operación y mantenimiento y soy una nueva persona jurídica, pues tengo que verificar cómo se diseñó, tengo que verificar si los materiales que están instalados ya en los sistemas cumplen con los criterios, tengo que verificar que la construcción haya sido la apropiada y tengo que verificar que las inspecciones se hayan realizado para estar seguro que no existen defectos. Y finalmente, antes de realizar la operación y mantenimiento, tengo que verificar
que hacer una línea base con respecto a los requisitos de operación, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista con respecto al tema del cumplimiento de las etapas del ciclo de vida del sistema de transporte para una persona jurídica que recibe una instalación, ¿no? De otra, en este caso de otra persona jurídica que es el Estado, ¿no? Ok, muchas gracias, Carlos. Muy amable. Eh, les hemos colocado ahí en el chat el link o enlace de una breve encuesta para preguntarles qué les ha parecido el webinar y qué esperan, pues, ¿no? De qué otros temas les gustaría, pues, ¿no? Tocar a futuro en sesiones como esta, ¿no? O cursos a futuro, ¿no? No sé si habría otra pregunta adicional. Bueno, Carlos, el agradecimiento especial por tal magnífica presentación donde nos detallas la etapa de los códigos B31.4 de oleoductos, ¿no? Eh, por el Comité Local Talara, bueno, organizando siempre estos eventos para llegar a que nuestros colegiados conozcan estos temas de alta envergadura en la industria de hidrocarburos, ya que últimamente, bueno, también ha pasado el tema de camisea, sería uno de los temas también que más adelante me imagino que se llevarán a cabo aquí mediante un webinar referente al 931.8S. Sí. Bueno, todo esto, un agradecimiento especial por parte de la empresa M&M Contratistas por brindarnos estas capacitaciones y proyectarnos a un curso más adelante con los beneficios para todos nuestros colegas. El agradecimiento muy especial del Comité Local Talara. Muchas gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, ya el próximo trimestre, que comienza a partir de junio, van a haber nuevas novedades, justamente, tal como comentas, pues, ¿no? Para ese trimestre, junio, julio y agosto, se está programando un curso del código de la sección 8, ¿no? Para gas natural, transporte y distribución de gas natural, muy similar a la sección 4, ¿ok? Así como otros cursos adicionales que están relacionados con el tema de corrosión, por ejemplo, ¿no? Protección católica. Eh, a partir de junio, ¿no? Junio, julio y agosto. Ahorita estamos en el primer trimestre, ¿no? Que ya no estamos por acabar marzo, comienza abril, mayo, ¿no? Y justamente la sección 4 comienza el próximo mes, ¿no? Junto con otros cursos adicionales. No sé si hubiera otra pregunta adicional, si no hubiera otra. Listo, si no hay más preguntas, bueno, y les dejo mi correo por si es que tienen alguna pregunta adicional. Ahí me pueden escribir, es ccordoba.mmcontratista.com. Gustoso de poder atenderlos. Y si no hay más preguntas, agradezco a Guillermo Morales, ¿no? Al Comité de Talada del Colegio de Ingenieros del Perú por esta oportunidad. Y cualquier consulta, inquietud, ¿no? Nosotros como institución estamos atentos a cualquier comunicación, sea por teléfono o por correo, para gustoso de atenderlos, ¿no? Tenemos ahí a María Paz, ¿no? Que nos va a atender para cualquier tema de capacitaciones. Y por nuestra parte técnica, si es que hay algunas consultas con respecto a la parte técnica, ahí tenemos los teléfonos respectivos para comunicación. Muchas gracias por todo y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.